Ok, hermanos, buenos días otra vez a todos y saludos en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una breve oración, por favor. Señor, pedimos tu bendición en esto que vamos a meditar y que nos ayudes a seguirte, a serte fieles, Señor, y sigas puliendo nuestra vida y nos ayudes a ver estas realidades que cantamos del juicio, de la eternidad, Señor, y ocuparnos y también advertir a otros, Señor. Ayúdanos a ser más fieles en todo esto y pues pedimos tu ayuda en este momento y también por el resto de los hermanos en otras partes, Señor, de la República y del mundo. Y te damos muchas gracias por todo, Señor, por tu amor, tu paciencia, tu bondad, tu benignidad. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tengo unos pocos pensamientos acerca de algunas cosas y también pues en relación con algunas cosas que han sucedido y algunas cosas incluso en las que el domingo pasado me animó el hermano Daniel también. Y bueno, quisiera que fuéramos a 1 Timoteo capítulo 6. En el versículo 12 de 1 Timoteo capítulo 6, dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La frase que quiero que pensemos es donde dice echa mano de la vida eterna. Y después, si seguimos al verso 19, allí mismo, bueno, desde el 18 para entenderle, dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, hablando de los ricos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Y luego dice otra vez: que echen mano de la vida eterna. Bueno, yo no sé ustedes, pero al menos yo, Diana, pero y realmente así de buenas a primeras no alcanzo a entender a qué se refiere, echa mano de la vida eterna. Pero entonces, consultando otras versiones de la Biblia, por ejemplo, lo traducen así como asir, la vida eterna, prender, la vida eterna, apoderarse de la vida eterna, tomar la vida eterna, alcanzar la vida eterna. Y en la versión Dios habla hoy está interesante porque le dice: no dejes escapar la vida eterna. Entonces, echar mano quiere decir eso, como me imagino como algo así que se está yendo y uno va y lo persigue y lo alcanza y lo agarra y no se suelta de ahí. Eso quiere decir echar mano de la vida eterna. Lo primero que salta a la vista es que ¿a quién le está diciendo esto Pablo? Timoteo. ¿Y Timoteo quién era? Discípulo. Un discípulo, y además era no solo discípulo, además era ¿cómo? ¿Ministro? Era ministro. Y aún así, imagínense, a un ministro le está diciendo que no deje escapar la vida eterna. O sea, que, ¿cómo me explico? Mi punto es que, contrario a lo que se enseña hoy en día, que pues ya tú aceptaste a Cristo, tienes la vida eterna y ya estás asegurado, ¿no?
a alguien que ya era que ya era un ministro del Evangelio, Pablo todavía le dice que tiene que esforzarse por alcanzar la vida eterna. Si vamos a ver dos versículos más de esto, bueno, varios más, pero relacionados con esto, con este pensamiento. Uno en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, 6 y 7 dice, Juan está hablando con un ángel y está contando la conversación que están teniendo y dice, primero estaba con el ángel, después estaba con el mismo Jesús, y dice, y me dijo, o sea, esto lo dijo Jesús, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y luego dice el 7, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí, no sé si alcanzan a ver que hay como un contraste, porque primero dice, al que tuviere sed, yo le daré, ¿cómo dice? Gratuitamente, o sea, sin cobrar, sin paga, de la fuente del agua de la vida. Es lo que enseña la Biblia, que Dios nos da por gracia. Pero después dice, pero el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, solamente es para el que venciere. Entonces ahí es donde mucha gente se confunde y dice, bueno, si es gratuita la vida eterna, ¿y por qué entonces dice que hay que vencer y hay que esforzarse y hay que echar mano de la vida eterna? O como dije aquí, no dejar escapar la vida eterna. Bueno, porque es gratuito en el sentido de que no merecemos que Dios nos dé nada. No somos dignos, pero Él escoge darles este don a aquel que es apto para recibirlo. Entonces, como el hermano David, que pone el ejemplo de dos jóvenes, que su papá es un gran músico y tiene un violín, Stradivarius, de los mejores violines, y entonces el papá dice, voy a heredarle este violín, ¿verdad? Muy caro, a uno de mis hijos. Pero él sabe que uno de los hijos en cuanto reciba el violín, lo va a dejar arrumbado, a lo mejor hasta lo va a hacer leña, lo va a romper, lo va a descuidar. Pero sabe que otro de los hijos, porque conoce a los hijos, si recibe ese violín, va a aprender a tocarlo, va a cuidarlo, va a tenerlo como un regalo preciado. Y entonces la pregunta es, pues, ¿a quién se lo va a dar? Pues al que va a apreciar el regalo. No se lo va a dar al que no es digno, al que no es apto. Aunque ninguno de los dos podría comprar ese violín tan caro o merecerlo, es gratuito, pero al mismo tiempo se lo está dando al que es apto, al que va a valorar eso y al que va a mostrar que él sí es digno de ese regalo. Entonces, por eso, bueno, un pasaje que ya conocemos en Mateo 11, hablando de esto, en qué manera uno echa mano de la vida eterna. Mateo 11. Mateo 11:12 dice, estas son palabras de Jesús, y dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿A qué se refiere con los violentos? Los que tienen esta actitud de no dejar escapar, de agarrar, de
de vencer, el que venciere, de esforzarse. Y bueno, para que a lo mejor lo entendamos mejor, esto de violentos, les quiero leer pues es un clásico de la literatura cristiana, es El progreso del peregrino, o El peregrino. Entonces bueno, para los pocos que no sepan exactamente de qué se trata, es como una alegoría de un personaje que va, bueno, se llama cristiano y busca la salvación, busca a Dios, busca la verdad y sale de una ciudad que se llama la ciudad de destrucción con una carga en sus hombros y emprende el viaje hacia la ciudad celestial por el camino angosto y tiene que pasar por la puerta estrecha. Entonces, cuando va precisamente cruzando la puerta estrecha, hay una persona que lo ayuda, que se llama intérprete. O sea, todo esto es una alegoría. No sé si intérprete sea exactamente quién representa al Espíritu Santo o a un predicador, no sé. Pero bueno, intérprete le muestra varias cosas que le van a ayudar en su camino. Y entonces aquí les quiero leer una cosa que le mostró, dice: a continuación, intérprete llevó a Cristiano a un paraje hermoso, donde se levantaba un soberbio y bellísimo palacio, en cuya azotea se distinguía la silueta de muchas personas, ricamente ataviadas, vestidas de oro. Frente a la puerta del palacio había un hombre sentado ante una mesa, con un libro abierto, y el encargo de ir anotando los nombres de los que entraban en el palacio. Imaginen un palacio hermoso, la gente ahí vestida, y una persona escribiendo los nombres de los que van entrando. Vio también a poca distancia del palacio una muchedumbre de hombres y mujeres, deseosos de entrar, pero no se atrevían, porque frente a la puerta había una nutrida barrera de guardianes armados, dispuestos a impedirles la entrada a toda costa, y resueltos a causar todo el daño posible a cualquier osado que tratase de entrar. O sea, estaban ahí unos guardianes, unos guaruras y armados, dice, y dispuestos a atacar. Cristiano se sorprendió al ver que mientras todos retrocedían por miedo a los guardianes armados, un valiente se acercó al que estaba sentado en la mesa diciéndole: usted apunte mi nombre. Y acto seguido, desenvainando su espada y con la cabeza bien protegida por un yelmo, se fue derecho al portal y acometió contra los guardianes, quienes, a pesar de la furia con que se lanzaron sobre él, tuvieron que retirarse momentáneamente al ver que el intrépido repartía con decisión tajos y estocadas. Su tenacidad y decisión fue tan grande que, a pesar de resultar herido y caer derribado varias veces, consiguió finalmente abrirse paso entre los guardianes y penetró en el palacio, al tiempo que todos los que habían presenciado la lucha desde la azotea le vitoreaban diciendo: entrad, entrad, y alcanzaréis la gloria eterna. Una vez adentro, bajaron y le recibieron gozosos, vistiéndole con vestidos espléndidos, semejante a los suyos. Entonces, o sea, este hombre dice: anote mi nombre, y va y pelea contra estos. A eso se refiere con los violentos, o con echar mano de la vida eterna. Entonces, bueno, bueno, antes de eso, aquí vemos que la razón por la que muchos no se atrevían a pasar al palacio, dice que era porque tenían miedo, tenían temor viendo a esos que estaban ahí listos para luchar. Entonces, hablando un poquito del temor, nada más, vamos a Hebreos 2:15. Bueno, 14 y 15 para... Hablando del rescate, dice aquí: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, dice aquí que Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo,
y librar a todos los que por miedo a la muerte estaban sujetos a servidumbre, a esclavitud. Es decir, el diablo, y esto lo he notado, a mucha gente la tiene atada precisamente por el temor. Por eso cuando leímos ahí que el que venciere, y los que encabezan después la lista de los que no entrarán, dice, pero los cobardes. La gente tiene temor, de muchas cosas, pero el otro día que les platiqué que fuimos en el DF al mercado de Sonora, donde se venden cosas de brujería y eso, y platicando con una persona decía que ella quería salir de eso, pero no, tenía miedo, tenía temor de que si ella dejaba de eso de brujería, le iba a pasar algo a su hermano, porque había hecho supuestamente como un pacto y que su hermano estaba de mojado en Estados Unidos y le estaba yendo muy bien. Y entonces el pacto era que eso, que le iban a ayudar los espíritus o no sé quién, a que su hermano le fuera bien. Y entonces ella decía, es que yo si me salgo de esto, tengo miedo. O sea, Satanás controla a la gente por medio del temor. Dice aquí que estaban por temor sujetos a servidumbre. Y bueno, más allá, fuera de brujería y esas cosas, muchas veces, por ejemplo, cuando he estado con el hermano David traduciendo y platicando con alguna persona, siempre se nota en su rostro cuando el hermano presenta ciertas cosas, se nota en el rostro de la persona un temor de que si ella da los pasos de obediencia que Dios está pidiendo, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? O temor de que qué va a pasar, quizás alguien, hasta un pastor que incluso en mi familia, y me lo llegó a comentar, un tío me dijo, es que si yo vivo así como ustedes, me van a correr de la iglesia y me voy a quedar sin dinero. Temor a quedarse sin dinero, es decir, hay temores, y por medio de esos temores es que el diablo nos mantiene en esclavitud. Pero dice aquí que Jesús vino precisamente para destruir al diablo. Vino para el rescate es eso, que estábamos comprados y sin poder salir, y entonces viene Jesús y al pagar el precio de nuestra salvación es como que se abren las puertas de la cárcel en la que estamos, y Satanás es vencido, y ahora ya no podemos, ya no tenemos por qué tener temor. Y bueno, aún siendo cristianos, creo que a veces todavía hay temores. Si quieren vamos a 2 Corintios 7. Y bueno, relacionado con lo que el hermano Floyd compartía, que Job decía que le vino lo que él temía. Entonces, y es interesante ese pensamiento, que quizás Dios nos pruebe en lo que más nos duele o tenemos miedo que nos pase. Aquí en 2 Corintios 7, verso 5, dice el apóstol Pablo, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo, tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. O sea, fíjense, aquí el apóstol Pablo abre su corazón y él dice que él mismo, bueno, él y los que estaban con él tenía temores. Yo lo veo así muy fuerte y todo lo que él hizo, pero aquí dice que él tenía temores. Y eso a mí me ayuda porque yo hasta la fecha a veces tengo temores todavía. Temor de, pues, en ciertas situaciones de hacer lo correcto. Y hace ya, yo creo ya tiene a lo mejor hasta un año, no sé cuánto, ya tiene tiempo que una vez platicando con el hermano Pedro, pues, comentábamos cómo a veces nos pasaba que en ciertas situaciones sentíamos que no teníamos la fuerza para hacer cierta cosa, para hablar algo, no sé, como que el temor, había un freno, y a veces en otras situaciones no había ese temor, pero aquí el apóstol Pablo tenía temor también, pero como dice el hermano David, los valientes no son los que no sienten temor, sino los que sienten temor, pero a pesar del temor, se atreven a hacer lo correcto y logran vencer ese temor, ¿no? Aquí dice que él tenía por fuera conflictos, ¿no? Sabemos que había persecución, naufragó, estaba
habló de peligros de falsos hermanos, habla de muchas cosas de afuera, pruebas de afuera, y por dentro había temor. Pero él de todas formas hacía lo correcto. Y él fue el que dijo que no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y me parecía muy interesante ver que Jesús, a cada rato que llegaba a ver a los apóstoles, ¿se acuerdan qué les decía? No teman, decía, no teman. Sería interesante ver una concordancia cuántas veces lo dice, pero casi así, cuando llegaba les decía no teman o no temas. Y cuando Juan recibe el Apocalipsis, también el ángel le dice no temas. O sea, Dios está diciendo no temas, ¿eh? Bueno, ya no quiero estar leyendo el libro, pero hay otro aquí donde igual hay una persona que va a pasar, va en el camino angosto, pero hay 2 leones. Y entonces se regresan. 2 personas son las que se regresan porque les da miedo ver a los leones. ¿Y alguien se acuerda qué pasó con Cristiano cuando ya llega a los leones? ¿No se acuerda? Bueno, llega y él dice, pues sí, le están así temblando las piernas de que está con los leones, pero él va, dice, estoy listo a pelear contra ellos si es necesario. Y sigue caminando. Así los ve de lejos y se va acercando. Y cuando ya está bien cerca, los leones estaban encadenados. Y ya nada más pasa, no le hace nada. Era Dios el que los tenía encadenados. Entonces, Dios diciendo, no teman. Y bueno, y una cosa más que quería decir de esto del temor antes de lo último que ya quiero llegar. En Primera de Pedro, bueno, este es un pensamiento del hermano David, que a lo mejor ya lo han escuchado, pero relacionado con esta alegoría de esos leones. Primera de Pedro 3:6 dice, bueno, hablando de la sujeción de las hermanas a su esposo, aún dice a los que no creen a la palabra y que sean ganados por su conducta sin palabra. Dice en el verso 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Entonces, aquí habla de no temer, ¿verdad? Que aún en el caso de Sara, que Abraham la hizo que mintiera, y ella estuvo dispuesta a obedecerlo, o más bien lo obedeció y fue partícipe de algo incorrecto que fue una mentira. Aún se quedó en peligro en 2 ocasiones de que la tomara por mujer. En una ocasión Abimelech, si es que no estoy mal, y en otra ocasión el faraón. Pero sabemos que Dios la protegió y no pasó eso. Entonces es lo que dice el hermano, esta es la forma como Dios trabaja, cuando damos esos pasos, no tenemos por qué temer. Dios va a entrar ahí a protegernos, Dios va a tener cuidado de nosotros. Pero eso es cuando nosotros peleamos, cuando somos como esos violentos que arrebatan el reino. Y bueno, nada más en cuanto a algunas cosas prácticas ya de el esfuerzo que implica el reino. Bueno, hice aquí como una lista de algunas cosas en las que hay que ser violentos. Por ejemplo, hay que ser violentos en cuanto al pecado. Si vamos a Romanos 8. Romanos 8, 8, 12 y 13. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí otra vez está que Dios trabaja de esta forma, como en el caso de Sara, cuando hay la obediencia, entonces Dios actúa y da la protección. Entonces de esta misma forma, cuando nosotros hacemos morir a la carne, entonces
a la vida de Dios puede manifestarse en nosotros. Y bueno, aquí también es interesante mencionar que dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es decir, el poder viene del Espíritu Santo, viene de Dios, no viene de nosotros o de nuestras fuerzas. Pero los que tomamos la decisión y la acción somos nosotros, porque dice, hacéis morir. ¿Hacéis quiénes? Ustedes. No es así que Dios hace todo y mágicamente nos cambia, sino nosotros. Claro que con su poder, pero somos nosotros los que hacemos morir. No es Dios nada más mágicamente actuando. Entonces hay que ser violentos, por ejemplo, en esto, en cuanto a la carne, y cortar de tajo cosas de la carne. Otra cosa que apenas ayer me vino en cuanto a ser violentos o ser diligentes, que el hermano David la menciona en el mensaje, hablando de el último que se tradujo. Si quieren, en el Salmo 63. Ocho. Es que creo que lo leí en otra versión y aquí no queda. Pero bueno, les digo, ya no me acuerdo qué versión estaba viendo. Si era la Dios habla hoy. Bueno, es que aquí dice, en el 63.8 dice, o a lo mejor me equivoqué. En el 63.8 dice, está mi alma pegada a ti y tu diestra me ha sostenido. Pero yo buscaba una, a lo mejor sí me equivoqué, que decía, mi alma seguirá, creo que sí es la misma, pero es otra versión, donde dice aquí, está mi alma apegada a ti, decía, mi alma seguirá ardorosamente en pos de ti. O sea, hablando de buscar a Dios, y que el hermano mencionaba de pedir y se os dará, buscar y hallaréis. O sea, todo eso habla de un esfuerzo en cuanto a buscar a Dios. Aquí en la versión que lo leí decía, mi alma anda ardorosamente en pos de ti, o sea, persigue las cosas de Dios. Tampoco va a ser así que no vamos a tener que hacer un esfuerzo de estar orando, de estar leyendo, de estar ejercitándonos en cosas y así ya nada más vamos a cambiar, ¿no? Tiene que ser ardorosamente ir en pos de Dios. Y bueno, y más cosas en las que hay que ser violentos, ya nada más para terminar. En Lucas 14, aunque ya lo conocemos, ahí habla de varias cosas en las que hay que ser violentos. Bueno, se me olvidó mencionar, cuando estaba hablando de hacer morir las obras de la carne, un pensamiento también pero creo que ese es del hermano Marcos. Cuando Jesús estaba en la cruz, no sé si se acuerdan que uno de los que se burlaban le decía, descienda ahora de la cruz y veremos si vamos a creer en él. Y entonces el pensamiento era, bueno, así como quería que Jesús bajara de la cruz, también Satanás quiere que nosotros bajemos de la cruz. Que si nuestro viejo hombre está crucificado, es como decir, bueno, está crucificado ahí, pero vamos a curarle algunas heridas, vamos a llevarle un tanque de oxígeno, imagínense una persona que esté agonizando en la cruz y le lleven, le empiecen a curar algunas heridas, lo empiecen a consolar, le lleven oxígeno, no sé, es un ejemplo. Pues esa persona va a seguir luchando por vivir, en vez de ya resignarse a morir en la cruz, va a seguir luchando. Entonces, así como le decían a Jesús, bájate de la cruz, ¿no? También es lo que Satanás nos dice, bájate de ahí, ¿para qué estás muriendo a esto? ¿Para qué estás abandonando esto tus sueños? ¿O para qué haces morir este pecado? ¿Sí? Baja de ahí, ¿eh? Pero tenemos que hacer morir. Nada más era un pensamiento. Y aquí por último en Lucas 14, habla de varias cosas. Por ejemplo, en el 26 habla acerca de la separación que trae la cruz en cuanto a la familia. Dice, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aún en eso
Jesús pide completa lealtad y a veces hay que enfrentar esto. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. En el verso 33, por ejemplo, habla de las posesiones. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. También eso es un estorbo. Las cosas materiales son un estorbo es algo en lo que hay que ser violentos, ¿verdad? Yo realmente, en mi caso, no tengo muchas tentaciones en cuanto a eso, pero hay hermanos que han tenido que renunciar a grandes cosas materiales para seguir a Cristo. Y bueno, podríamos mencionar más cosas, la vanagloria y muchas cosas más, pero el punto es, en cuanto a esto, ser violento, como Pablo le dijo a Timoteo, no dejar escapar la vida eterna, no dejar escapar a Jesús, agarrarlo y agarrarnos de él y estar dispuestos a perder otras cosas, como el apóstol Pablo, que decía que lo había perdido todo para ganar a Cristo y aún tener que luchar como del progreso del peregrino, que dice, anote mi nombre y voy a luchar. Y bueno, el domingo pasado fui animado por el hermano Daniel en algunas cosas que yo le comentaba, le confesaba algunas cosas que pues había permitido en mi vida y me animaba y en cuanto a esto, no perder de vista cuál es nuestro propósito aquí y qué estamos haciendo y qué, como dice Pablo, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Y la violencia que hay que tener en el reino, como dice el hermano David, peleando a la ofensiva, no a la defensiva. Y bueno, básicamente estos eran los pensamientos que tenía. Quizás algunas cosas de estas ya las sabemos, pero simplemente de ánimo y pues si hay comentarios o preguntas o algo, pues dejamos la puerta abierta y pues gracias y que Dios les bendiga.